El año 1715. El pirata Edward Teach, comúnmente conocido como Barba Negra, está cavando un alijo para esconder 2 millones de libras saqueadas. Probablemente el pirata estaba sonriendo maliciosamente en ese momento, pensando que enterraría su oro para que solo él o Satanás pudieran encontrarlo. Sorprendentemente, el lugar donde está enterrado el tesoro fue descubierto hace mucho tiempo. Pero en este video descubrirás cómo es que no pueden desenterrar el tesoro de Barba Negra desde hace más de 200 años. A Barba Negra se le puede llamar sin exagerar el pirata más famoso de todos los tiempos y el más temible. Dicen que para intimidar a sus enemigos, Edward Teach tejía pequeñas mechas en su barba, les prendía fuego y se lanzaba a la batalla con una literalmente cara en llamas. En ese momento gruñía y escupía maldiciones como el mismísimo diablo. Junto con su equipo, capturó un buen número de barcos. Según la leyenda, dividió su captura en partes y la escondió en diferentes islas del Océano Atlántico. Justo en una de esas islas, en 1795, cuando ya estaba habitada por gente, 3 adolescentes estaban caminando. Se llamaban Daniel, John y Anthony. De repente notaron unas extrañas luces parpadeantes y junto a ellos había un roble con una rama cortada y un agujero lleno. Los padres de los chicos les contaban a menudo historias fascinantes en las que se decía que la isla solía ser frecuentada por piratas. Y los chicos se dieron cuenta que ahí en la isla canadiense del roble se escondía el tesoro. Los adolescentes se pusieron a cavar con entusiasmo y a una profundidad de 3 metros, sus palas golpearon las tablas. Para ellos era la prueba de que alguien había hecho allí un alijo. Pero solo unos años más tarde, los chicos, con su equipo de ayudantes, encontraron un objeto sólido a una profundidad de 25 metros. Resultó ser solo una roca. Pero cuando miraron más de cerca, vieron unos extraños símbolos grabados en ella. Alguien dejó deliberadamente un mensaje que no podía ser descifrado por los cazadores de tesoros. Y justo debajo de esa roca, notaron algo parecido a un gran cofre. Sin embargo, el equipo no lo sacó de inmediato. Decidieron tomarse un descanso y seguir trabajando al día siguiente. Ese fue su error fatal. Durante la noche, el pozo se llenó de agua hasta la mitad. Todo el trabajo de los buscadores de tesoros fue literalmente arrasado. Los 3 amigos pioneros consideraron que sus descubrimientos sobre los tesoros de Barba Negra eran un cuento para niños que no merecía la pena y decidieron abandonar el intento de encontrar el tesoro. A pesar de ello, la fama de las excavaciones se extendió rápidamente por todo el mundo y comenzó una seria caza de los tesoros de Barba Negra. En los años 80 se empezó a enviar a la isla expediciones completas de buscadores de tesoros profesionales. Disponían de nuevos equipos de perforación que podían simplificar la búsqueda, y a los 29 metros, el taladro choca con una barrera sólida. Esta barrera resultó ser varios eslabones de una cadena de oro. Era una prueba más de que realmente había un tesoro escondido en el fondo del pozo. Y entonces llegó la tan esperada noticia. El texto de la roca que una vez fue encontrada por los 3 descubridores fue finalmente descifrado. El texto decía: a 40 pies de profundidad están enterrados 2 millones de libras. Entonces la historia del tesoro de Barba Negra no es un cuento de hadas. Así lo confirman también las modernas estimaciones de la revista Forbes. Los editores analizaron antiguos estados financieros, entre ellos un libro de cuentas de Carolina del Norte, que mostraba las cifras de ventas de los bienes saqueados por Edward Teach. De este modo, se pudo determinar que la fortuna del pirata se estimó en 12 millones y medio de dólares. Los documentos también señalan que su verdadero tesoro estaba, según la cita, en un lugar conocido solo por él y por el diablo. A partir de esto, los cazadores de tesoros sugirieron que el tesoro estaba efectivamente muy profundo bajo tierra, por lo tanto siguieron perforando. Cuando de repente, el pozo empezó a inundarse de nuevo. Los buscadores de tesoros se apresuraron a bombear el agua del pozo, pero esta fue subiendo hasta que todo el pozo se inundó. Todo se fue al infierno. Parece que Barba Negra no solo enterró el tesoro, sino que construyó un laberinto de trampas.
En efecto, tras nuevas investigaciones en la isla, se descubrió todo un sistema de drenaje. Incluía 5 fuentes subterráneas que iban desde el mar hasta el Pozo del Dinero, varios pasajes subterráneos y canales de drenaje. Los transportistas se dieron por vencidos, recogieron todo su equipo y abandonaron la isla. Pero entonces alguien que podía poner fin a esta historia apareció en la costa de la Isla del Roble, año 1962. Un hombre de negocios de 42 años de Miami, que también era experimentado cazador de tesoros llamado Daniel Blankenship, llegó a la isla, pero no tenía prisa por excavar nuevos pozos y en su lugar comenzó a estudiar los archivos de documentos sobre excavaciones anteriores. El buscador de tesoro encontró un nuevo enfoque. En lugar de volver a excavar el pozo, perforó un agujero de 200 pies del pozo para bajar la cámara en él. Ese fue el premio gordo. Blankenship estaba exultante porque algo muy parecido a una enorme caja aparece en la pantalla. A continuación, una piqueta pasa flotando por delante de la cámara, seguida de una mano humana cortada. Pero en lugar de salir de ese lugar maldito, Blankenship decidió bajar a un pozo perforado por sí mismo utilizando un equipo submarino. Tras una breve inmersión bajo el agua, Blankenship salió con el horror en la cara. Sin explicar nada a nadie, ordenó volar inmediatamente la fosa, cancelar apresuradamente la expedición y olvidarse de una vez por todas de Roble. Nadie sabe qué puso Barbanegra en su trampa para asustar a los buscadores de tesoros como Blankenship. De todos modos, tras este incidente, se empezó a dudar de nuevo de la realidad de los tesoros piratas. Imagínate a Barbanegra con una regla y un transportador, dibujando los planos de un sistema subterráneo con trampas. Eso es una locura. Además, la mayoría de los historiadores creen que el enterramiento del tesoro es una ficción literaria, porque los piratas reales dilapidaron su botín en alcohol y damas en el primer puerto. Pero debe haber alguien que construyó un alijo que sea tan desafiante. Y si el tesoro del pirata no está escondido allí, ¿puede haber algo aún más valioso? Se sugiere que dado que los piratas no se molestarían en el alijo, el pozo de dinero podría ser obra de los templarios. Pudieron viajar a Norteamérica para esconder artefactos religiosos de valor incalculable. Además, no muy lejos del lugar del tesoro, se encontró una imagen de su cruz en una piedra. Y esta captura es mucho más grave que el tesoro de los piratas, porque según los rumores, el tesoro de los templarios consiste en un número inconmensurable de lingotes de oro y plata, joyas familiares de la realeza, artefactos ocultos y manuscritos de gran valor histórico. Otra versión dice que el pozo contiene las joyas de la corona francesa, es decir, las joyas de la reina María Antonieta. Esta versión fue seguida incluso por Franklin Delano Roosevelt. En 1909, cuando aún no era presidente de los Estados Unidos, Roosevelt decidió patrocinar las excavaciones en la Isla del Roble. También animó a varios empresarios americanos serios a hacer lo mismo para poder compartir el dinero de las reliquias encontradas. Quise decir encontradas y donarlas a algún museo. Mientras tanto, tras su infructuosa inmersión, Daniel Blankenship cambió radicalmente su actitud hacia este tesoro. Afirmó que en el siglo XVIII, cuando se escondió el tesoro, la gente no tenía ni las habilidades para construir tales trampas ni las herramientas para estudiar las aguas subterráneas. ¿Pero eso significa que no existe el tesoro de la Isla del Roble? El veredicto final de esta historia fue anunciado por los geólogos. Todos los buscadores de tesoros de la Isla del Roble son unos completos idiotas que han pasado un montón de tiempo excavando en la tierra durante años. Bueno, no es exactamente eso, pero ya sabes, el significado es lo mismo. El hecho es que los científicos de la Institución Oceanográfica de Woods Hole realizaron una exploración detallada de la isla y llegaron a la conclusión de que no hay ningún tesoro allí y que la trampa del pozo es un sumidero formado por procesos geológicos naturales. Pero la teoría de los geólogos no explica los extraños hallazgos, una piedra con un mensaje simbólico, eslabones de una cadena de oro y una gran bisagra de metal para el pecho que se encontró hace relativamente poco tiempo. Tras examinarla, resultó que se remonta al siglo XVIII,
cuando Barbanegra supuestamente enterró el tesoro en la isla. Se dice que las excavaciones continúan hasta hoy, pero ahora sus resultados se mantienen completamente en secreto. Y mientras tanto, el Capitán Barbanegra probablemente se esté revolcando de risa en su tumba y diciendo: sí, idiotas es la expresión correcta.